Trabaja 12 horas al día para pagar el piso que ella quiere. Cancela escapadas con sus amigos porque ella necesita que esté disponible. Se sienta en celebraciones familiares que no le importan, mientras el partido que llevaba esperando toda la semana pasa sin él. Su cuenta bancaria se encoge, su tiempo libre desaparece y sus objetivos personales se van quedando en silencio, uno a uno, en el fondo de su vida. Y aún así, cuando alguien se atreve a señalarlo, responde con una convicción que suena noble y triste a la vez. No pasa nada, lo hago porque la quiero. Desde fuera, la escena parece normal, incluso admirable. Un hombre comprometido, responsable, dispuesto a sacrificarse por la relación. Cuando se le pregunta a ella, dirá que todo es equilibrio, que las relaciones son cooperación, que ambos ganan. Dos personas sinceras, dos versiones compatibles de la misma historia. Y sin embargo, hay algo que no encaja, algo que casi nadie quiere mirar de frente porque incomoda demasiado. La verdad es que este tipo de relación no es una excepción, es el modelo dominante. No se construye a base de maldad ni de engaños conscientes. Se construye sobre una idea profundamente arraigada, que amar significa ceder, que perder es parte del trato, que cuanto más das, más valiosa es la relación. El problema es que esa pérdida no se reparte de manera equitativa, siempre cae sobre el mismo lado. Mientras él adapta su vida, su agenda y su futuro, ella no siente que esté recibiendo algo extraordinario. Lo percibe como lo normal, como lo que una relación debe ofrecerle. Y ahí nace la grieta. Porque cuando uno pierde y el otro simplemente recibe, ya no estamos hablando de amor, sino de una dinámica invisible que nadie se atreve a nombrar. Este video no pretende atacar a nadie ni convertir el amor en una guerra de sexos. Pretende hacer algo mucho más peligroso. Poner números, lógica y claridad, donde solo solemos usar emociones. Porque entender lo que realmente se pierde en una relación no te vuelve frío, te vuelve consciente, y esa conciencia puede cambiarlo todo. Cuando alguien se atreve a señalar que algo no cuadra en esa relación, la respuesta casi siempre es la misma. Él dirá que está feliz, que nadie le obliga, que amar es elegir, y que cada sacrificio nace de su propia voluntad. Ella, por su parte, insistirá en que todo es justo, que las relaciones son colaboración, que ambos aportan lo que pueden y que nadie está perdiendo realmente. Y así, la conversación se cierra antes de empezar, envuelta en palabras bonitas que suenan bien pero explican muy poco. Esta es la gran ilusión del amor moderno, la idea de que todas las relaciones funcionan como un intercambio equilibrado, que si uno da algo, el otro devuelve algo equivalente, que el esfuerzo se compensa de forma natural y que, al final, ambos ganan por igual. Es una creencia tan extendida que cuestionarla parece casi inmoral, como si analizar el amor fuera sinónimo de destruirlo. Pero la igualdad que se invoca es más emocional que real. Se habla de sentimientos, de compañía, de apoyo, de conexión, conceptos difíciles de medir, imposibles de poner sobre una balanza, y precisamente por eso funcionan tan bien como cortina de humo. Porque mientras uno entrega recursos tangibles como tiempo, dinero, oportunidades y energía vital, el otro ofrece elementos abstractos que se sienten valiosos, pero cuyo coste real es muy diferente. Lo más curioso es que ninguno de los dos miente. Ambos creen de verdad en lo que dicen. Él siente que elegirla justifica todo lo que entrega. Ella siente que su presencia, su afecto y su compromiso equilibran la relación. El problema no está en la intención, sino en la estructura. Una estructura que convierte la desigualdad en algo invisible y, por tanto, incuestionable. Así nace una dinámica donde perder se interpreta como amar y donde cuestionar esa pérdida se ve como egoísmo. Y mientras esta ilusión se mantiene intacta, nadie se detiene a hacer la pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando el coste real de la relación siempre recae sobre la misma persona? Llegados a este punto, la afirmación resulta difícil de aceptar, pero ignorarla no la hace menos real.
En la mayoría de las relaciones modernas, los hombres pierden más de lo que ganan, mientras que las mujeres, en términos generales, ganan más de lo que pierden. No es una acusación ni un juicio moral. No implica que alguien sea malo o esté actuando con mala intención. Es simplemente el resultado lógico de cómo funcionan la atracción, el estatus y las expectativas en el mundo real. Este desequilibrio no aparece por casualidad. Tampoco es una excepción que solo afecta a relaciones fallidas. Está presente incluso en relaciones que desde fuera parecen sanas, estables y llenas de amor. La diferencia es que casi nadie se atreve a medirla, porque medir implica aceptar números, pérdidas concretas y consecuencias visibles, y eso rompe la narrativa romántica que nos tranquiliza. El hombre aporta más recursos porque es precisamente eso lo que lo hace atractivo. Su capacidad de ofrecer estabilidad, protección, experiencias, soluciones y progreso es lo que activa el interés y mantiene la relación. No porque alguien se lo exija de forma explícita, sino porque el sistema funciona así. Cuando deja de aportar, cuando su valor percibido baja o se estanca, la dinámica empieza a resquebrajarse. Desde su perspectiva, muchas de esas pérdidas ni siquiera se sienten como pérdidas al principio. Se viven como inversiones, horas extra de trabajo, dinero gastado, planes pospuestos, amistades descuidadas. Todo parece razonable mientras la relación avanza. El problema surge cuando el saldo nunca se equilibra, cuando el retorno prometido es difuso y cuando la sensación de dar se convierte lentamente en agotamiento. Aceptar esta verdad no convierte al hombre en cínico ni en resentido. Al contrario, lo libera de una confusión peligrosa. Porque mientras siga creyendo que el intercambio es simétrico, seguirá entregando sin medir, convencido de que el amor lo compensa todo. Y ahí es donde empieza el verdadero problema. Cuando perder deja de ser una elección consciente y se convierte en una obligación silenciosa. Para entender por qué esta pérdida se repite una y otra vez, hay que ir más allá de las historias individuales y observar el patrón. Existe un impulso psicológico profundo que rara vez se menciona en voz alta, pero que dirige gran parte de las decisiones románticas: la búsqueda constante de mejora. Las mujeres no entran en una relación para mantener su situación actual. Entran esperando que su vida avance, que se eleve, que sea mejor de lo que era antes. Este impulso no suele ser consciente. No se trata de cálculos fríos ni de listas de beneficios. Opera a un nivel mucho más profundo, casi automático. La atracción se activa hacia hombres que representan una versión superior del presente: mayor estabilidad, mayor seguridad, mayor acceso a recursos, experiencias o estatus. No es una cuestión de codicia, sino de programación psicológica. La atracción no se orienta hacia la igualdad, sino hacia la mejora. Por eso resulta tan común que las mujeres se sientan atraídas por hombres mayores, más establecidos, con una carrera definida o con una posición social más sólida. No porque busquen aprovecharse de ellos, sino porque esos rasgos indican progreso. Indican que estar con ese hombre significa avanzar, no quedarse estancada. Y una vez que la relación se consolida, esa expectativa no desaparece. Se transforma en algo silencioso, pero constante. Aquí nace lo que podríamos llamar la expectativa de mejora. Aunque exista amor genuino, también existe la sensación de que la relación debe aportar algo tangible a la vida. Una casa mejor, más comodidad, más oportunidades, más experiencias. Cuando ese flujo se detiene, cuando el progreso se frena o retrocede, la atracción empieza a erosionarse, no de golpe, sino poco a poco, como una corriente que pierde fuerza. Esto explica por qué muchas relaciones se deterioran cuando el hombre deja de crecer o cuando su situación empeora. Desde fuera parece injusto, desde dentro simplemente se siente como una pérdida de conexión. La atracción no castiga la bondad ni premia el sacrificio. Responde a la percepción de avance. Y ese avance, inevitablemente,
tiene un coste que casi siempre recae sobre el mismo lado. Para que ese impulso de ascenso funcione en la práctica, tiene que existir un mecanismo que lo haga posible. Un sistema silencioso que rara vez se nombra, pero que está presente en casi todas las relaciones. Es lo que podríamos llamar un protocolo de transferencia de valor. Un proceso continuo mediante el cual recursos, oportunidades y beneficios pasan de un lado al otro, sin que nadie lo perciba como algo extraordinario. La forma más evidente es la económica. Él paga más citas, asume una mayor parte de los gastos compartidos, financia mejoras en el estilo de vida y ofrece una sensación de seguridad material que no siempre recibe de vuelta en la misma proporción. Pero el dinero es solo la capa superficial. Debajo hay transferencias mucho más profundas y costosas. El tiempo es una de ellas. Él ajusta su agenda para adaptarse a sus necesidades. Asiste a eventos que no le interesan, renuncia a planes personales y reorganiza su vida para mantener la armonía de la relación. Cada hora cedida parece pequeña, pero acumulada se convierte en años de vida redirigidos hacia prioridades que no siempre son propias. Luego está la transferencia de oportunidades. Proyectos profesionales que se posponen, viajes que se cancelan, amistades que se enfrían porque no encajan con la dinámica de pareja. Cada elección implica decir no a algo que podría haber ampliado su mundo, y casi nunca se percibe como una pérdida, sino como una muestra de compromiso. La energía emocional completa el círculo. Escuchar, sostener, comprender, resolver problemas, validar emociones. Todo eso consume una cantidad enorme de recursos internos. Sin embargo, se normaliza. Se presenta como parte natural del rol masculino dentro de la relación. Y cuando ese esfuerzo no es correspondido con la misma intensidad, la diferencia pasa desapercibida porque nadie la mide. Lo más eficaz de este protocolo es su invisibilidad. Él interpreta estas transferencias como amor. Ella las vive como lo esperado. Y así, sin conflictos abiertos ni malas intenciones, se construye una dinámica donde el valor fluye de manera constante en una sola dirección, mientras ambos creen sinceramente que están participando en un intercambio equilibrado. Con el tiempo, este flujo constante de valor crea una distorsión difícil de ignorar. Lo que comenzó como pequeños gestos de cuidado y compromiso se convierte en una inversión desigual sostenida. Aquí aparece lo que podríamos llamar la realidad de la inversión asimétrica. Los hombres, en la mayoría de los casos, terminan aportando más recursos, más tiempo y más energía de los que reciben a cambio dentro de la relación. El dinero vuelve a ser el ejemplo más claro. Cenas, regalos, viajes, gastos compartidos, mejoras del hogar. Todo suma. Pero también está la inversión de tiempo dedicada a mantener la relación funcionando, a gestionar conflictos, a ofrecer apoyo emocional constante. A esto se añade el coste de oportunidad, las alternativas románticas que se descartan, las metas personales que se retrasan, las decisiones profesionales que se ajustan para no generar fricción. La asimetría se vuelve aún más evidente cuando se observa el tipo de intercambio que suele producirse. A menudo, recursos tangibles se compensan con elementos intangibles como afecto, cercanía o disponibilidad emocional. En apariencia, parece justo. En la práctica, el coste real para cada parte es muy distinto. Lo que para uno implica esfuerzo, riesgo y desgaste, para el otro no requiere un sacrificio equivalente. Esta ilusión de reciprocidad se mantiene mientras la relación continúa. Pero cuando llegan los conflictos serios o la ruptura, el desequilibrio se hace visible de golpe. Los hombres suelen perder más dinero, más estabilidad material y más estructura social. Cambios de vivienda, división de bienes, alejamiento de círculos compartidos. En muchos casos, se quedan con menos de lo que tenían antes de empezar. Nada de esto implica que alguien esté actuando con mala fe. Es simplemente el resultado de una dinámica que nunca fue realmente simétrica. Entenderlo no significa rechazar las relaciones, sino dejar de romantizar una inversión que, sin límites claros,
termina convirtiéndose en una sangría silenciosa. Y es precisamente aquí donde surge la pregunta clave. Si esta pérdida es inevitable, ¿cómo se puede gestionar sin destruirse en el intento? Para comprender por qué esta asimetría no solo existe, sino que además se mantiene en el tiempo, hay que observar la relación como lo que realmente es: un sistema de asignación de recursos. En este sistema, uno de los lados tiende a producir más valor del que consume, mientras que el otro consume más del que produce. No se trata de culpa ni de intención, sino de función. Desde esta perspectiva, muchas relaciones funcionan porque, para la mujer, el saldo es positivo. La relación le aporta comodidad, seguridad, experiencias y estabilidad que mejoran su vida. Cuando ese saldo se mantiene, la relación se siente natural, fluida y satisfactoria. Pero cuando se invierte, cuando ella empieza a sentir que da más de lo que recibe, algo se rompe a nivel interno, incluso aunque no sepa explicarlo. El hombre, por el contrario, suele operar desde el rol del productor. Genera recursos, soluciones, estructura y dirección. Financia estilos de vida. Absorbe tensiones y sostiene el peso invisible de la estabilidad. Mientras ese rol se mantiene, la relación parece funcionar. El problema aparece cuando él empieza a consumir más de lo que produce o cuando reduce su aportación. Entonces, surgen la fricción, la insatisfacción y la pérdida de atracción. Este desequilibrio no se percibe como injusto porque está envuelto en lenguaje emocional. Lo que en términos prácticos es consumo de recursos, se describe como cuidado. Lo que es producción constante se interpreta como responsabilidad. Y así, la ecuación permanece oculta. Nadie habla de quién produce ni de quién consume, solo de sentimientos y expectativas. Entender esta matriz explica por qué tantas relaciones se sienten estables, solo mientras el hombre sigue aportando más de lo que recibe. También explica por qué intentar invertir los papeles suele fracasar. No porque sea inmoral o incorrecto, sino porque contradice la lógica profunda que sostiene la atracción y la satisfacción dentro de la relación. Y reconocer esta lógica es el primer paso para decidir cómo y hasta dónde vale la pena seguir jugando este juego. Una vez que se acepta que la pérdida existe y que la asimetría no es una anomalía, la pregunta deja de ser cómo evitarla y pasa a ser cómo gestionarla. Aquí entra en juego el concepto de sacrificio estratégico. No se trata de dejar de dar, ni de volverse frío o calculador, sino de entender que toda inversión debe servir a un propósito claro. Sacrificarse sin dirección no es amor, es desgaste. El primer paso es definir el objetivo real de la relación. No todas las relaciones justifican el mismo nivel de entrega. No es lo mismo buscar compañía ocasional que construir una familia o una vida compartida a largo plazo. Cada uno de estos objetivos tiene un coste distinto, y confundirlos lleva inevitablemente a la frustración. El problema aparece cuando se invierten recursos propios de un compromiso profundo en vínculos que no ofrecen ese retorno. El sacrificio estratégico exige revisar el retorno de la inversión. ¿Qué estás recibiendo a cambio de lo que das? No en términos románticos, sino prácticos. ¿La relación aporta estabilidad, crecimiento, apoyo real? ¿O simplemente evita la soledad y el conflicto? Invertir grandes cantidades de tiempo, dinero y energía solo para mantener la relación a flote es una señal de alarma, no de éxito. También implica reconocer que no todas las personas justifican el mismo nivel de inversión. Algunas relaciones aportan valor real, apoyo mutuo, colaboración, construcción conjunta. Otras se sostienen casi exclusivamente sobre lo que uno de los lados entrega. Tratar ambos casos como si fueran iguales es una forma segura de agotarse. El sacrificio deja de ser dañino cuando se vuelve consciente. Cuando se elige, se limita y se evalúa. Entregar algo importante puede ser completamente válido, si sirve a un proyecto de vida que lo merece. Pero cuando el sacrificio se convierte en hábito y no en decisión, la relación deja de ser un espacio de crecimiento y pasa a ser una fuente constante de pérdida. Toda estrategia necesita límites.
Y en el terreno de las relaciones, esos límites son lo que podríamos llamar la doctrina de la pérdida aceptable. Un marco personal que define con claridad qué estás dispuesto a sacrificar y qué no, antes de que la presión emocional nuble el juicio. Sin esta doctrina, cualquier relación termina absorbiendo más recursos de los que debería, simplemente porque nunca se estableció un punto de no retorno. Pensar en términos de pérdida aceptable no significa deshumanizar el amor. Significa reconocer que incluso los proyectos más valiosos tienen costes y que no todos los costes son sostenibles. Igual que en una estrategia militar o empresarial, hay batallas que merecen ser libradas y otras que deben evitarse porque el precio supera cualquier posible beneficio. Si el objetivo es formar una familia con una pareja que aporta valor real, asumir sacrificios importantes puede ser coherente. Tiempo, dinero y oportunidades pueden invertirse con sentido. Pero si el objetivo es una relación sin compromiso claro, aceptar esas mismas pérdidas es una receta segura para el resentimiento. El problema no es la cantidad que se pierde, sino si esa pérdida está alineada con lo que realmente se busca. Esta doctrina también obliga a considerar la sostenibilidad. Muchas inversiones parecen asumibles en la fase inicial, cuando la emoción lo cubre todo. Pero con el paso del tiempo, lo que antes se aceptaba con entusiasmo empieza a pesar. Si una relación exige un nivel de entrega que no puede mantenerse sin agotamiento, frustración o ansiedad constante, esa relación ya está operando fuera de límites saludables. Definir la pérdida aceptable es un acto de responsabilidad personal. Implica evaluar recursos, alternativas y tolerancia emocional. Implica también tener el coraje de reducir la inversión o incluso abandonar la relación cuando los costes superan lo razonable. No hacerlo no es lealtad, es evasión. Y ningún vínculo que se sostenga sobre la negación constante puede considerarse verdaderamente sólido. Cuando una relación supera de forma constante los límites de la pérdida aceptable, existe una última herramienta que muchos hombres temen usar: la retirada estratégica. No es castigo ni manipulación. Es una reducción consciente de la inversión para observar qué sostiene realmente el vínculo. Menos dinero, menos disponibilidad, menos adaptación automática. No para provocar conflicto, sino para comprobar si la relación se apoya en la conexión real o únicamente en el flujo constante de recursos. Esta retirada funciona como una prueba de realidad. Las relaciones construidas sobre un intercambio genuino suelen resistir. Se ajustan, se reequilibran, incluso mejoran. En cambio, las que dependen casi por completo de lo que uno aporta, suelen deteriorarse rápidamente. Y ese deterioro no es una tragedia, es información. Revela qué había realmente detrás del discurso de amor, compromiso y reciprocidad. A partir de aquí surge una alternativa más sólida: el modelo de relación con propósito. Un vínculo donde ambos entienden qué están construyendo juntos y por qué. Donde la inversión no es unilateral ni ciega, sino orientada a objetivos compartidos. Este tipo de relación no se basa en quién da más, sino en si juntos crean más valor del que podrían generar por separado. Cuando existe ese propósito común, el sacrificio deja de sentirse como pérdida y se convierte en construcción. El problema es que este modelo exige claridad, límites y honestidad. Exige aceptar que el amor no se sostiene solo con emociones, sino también con estructura, y exige renunciar a la idea cómoda de que dar sin medida es una virtud. No lo es. La virtud está en invertir con sentido. Si algo de todo esto te ha resultado incómodo, probablemente es porque reconoces patrones conocidos. Y ahí está la verdadera pregunta, la que no admite respuestas fáciles. ¿Cuántas de tus pérdidas han sido elecciones conscientes? ¿Y cuántas simplemente han ocurrido porque nunca te detuviste a medirlas? Comparte tu opinión en los comentarios. No para estar de acuerdo, sino para debatir. Porque solo cuando se habla de estas dinámicas sin disfraces emocionales, es posible decidir qué tipo de relaciones merecen realmente nuestro tiempo, nuestra energía y nuestra vida.